Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Y nada, os presentamos El arte de vivir. Si en algún momento tapamos la pantalla, nos pedís que nos apartemos, porque salen fotos y gráficas y datos y demás. Y El arte de vivir habiendo vivido 22 años. Mientras veníamos hacia aquí pensábamos, Pablo, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos explicando a la gente cómo vivir habiendo vivido casi nada. Si bien es cierto, os vamos a hablar de un poco nuestro arte de vivir, lo que nosotros hemos vivido dentro de los 22 años, los 5 últimos años con los que empezaba la E3, etc. la E3 empezó con un propósito como de hobby, al empezar la carrera con 18 años. Luis estudió periodismo y yo comunicación, y nació con ese propósito de, oye, vamos a hacer algo más paralelo a la carrera para poder luego pues tener un portfolio para presentar en algún trabajo o en lo que sea, y poder pues diferenciarnos un poco de los 10.000 periodistas que salen cada año en España. En el 2021, más o menos, nosotros empezamos primero de carrera. Después de bachillerato, la ESO y tal, en España, pues eso, primero de carrera, ¿no? Allí, como Pablo bien ha dicho, salen unos 10.000 periodistas todos los años de España. Entonces, en este caso, mi hermano me dijo, que me quiere un montón, si quieres estudiar periodismo, pues te vas a morir de hambre. Y entonces ahí empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo hago para, de alguna manera, diferenciarnos? Y a mí me gusta decir que la E3 tiene dos nacimientos. El primero quizá, pues con esa primera temporada que ahora os explicaremos, que fue muy cortita, y el segundo, cuando Pablo vino y de verdad revolucionó a la E3, y entre los dos hemos conseguido lo que hoy en día somos. Primero de todo, en el 2021, con un portátil y con la cámara del portátil, empezamos a hacer entrevistas a algunas de las figuras políticas más relevantes de España, tratando de acercar a los jóvenes personajes públicos de interés. Entonces, primer año, 350 seguidores, que obviamente no son lo más importante, pero os lo decimos un poco para poneros en contexto. Para ver también cómo ese recorrido y que no nos ha venido todo de golpe, no hemos tenido estos números al principio, hemos ido avanzando poco a poco. A veces pues hemos pensado en, oye, ¿hasta dónde va a llegar a la E3? Lo tenemos que dejar ya. Yo estoy llegando a cuarto de carrera y quiero empezar pues a mirar más mi vida profesional, entonces ¿hasta dónde tenemos que llegar? Y entonces, bueno, siguiendo la segunda temporada en 2022, llegamos a los 3.000 seguidores, que para nosotros ya era, bueno, pues en YouTube ya empiezas a monetizar, 3.000 pues ya son 4 cifras, y llevamos, como ha dicho Luis, esas entrevistas a la presencialidad. Allí entro yo, el primer año estuvo Luis, y entonces hacemos el primer viaje a Madrid, que para nosotros salir ya de Barcelona era como, es que estamos yendo a Madrid a hacer entrevistas y encima gente muy top. La primera entrevista en Madrid, el primer día en Madrid, perdón, fueron 5 entrevistas en un día, y fue un día de locos, o sea, con las cámaras y con todo el equipo, y de un lado para otro grabando entrevistas de 1 hora. Luis, pobre, pues con la cabeza hecha un bombo porque eran 5 temas distintos, y yo montando y desmontando el set en 5 ubicaciones diferentes de Madrid. El tercer año, después de 2 años publicando todas las semanas entrevistas, o tratando de publicar todas las semanas entrevistas, llegamos a los 240.000 seguidores, básicamente porque nos abrimos Instagram y TikTok. Y justo después, al año siguiente, llevamos ahora mismo 5 temporadas, llegamos ya al 500.000 de seguidores, hicimos nuestro primer viaje internacional, que ahora Pablo os contará brevemente porque luego lo explicaremos mejor, y empezamos también con nuestras primeras entrevistas virales. 2023 fue un año realmente de reflexionar lo que había sido un poco prueba y error. Pues vamos a entrevistar a vamos a Madrid, pero sin ningún objetivo, sin ninguna misión clara de qué es a la D3, para qué estamos llamados los dos, cuál es nuestro propósito, ¿no? Entonces 2023 sí que nos sentamos varias veces con Luis, oye, esto que hemos hecho está bien, está mal, queremos que la D3 sea esto o no. Entonces, un ejemplo, todas las entrevistas empezaban a ser presenciales y de repente una persona importante en España nos dijo que sí, pero que tenía que ser de manera online. Entonces esa entrevista la hicimos de manera online, pero sí que perdía todo lo que habíamos ganado pues con la cercanía con el invitado,
el estar pues o en su casa o en su despacho, conocerle personalmente, y entonces sí que decidimos ahí, oye, no más entrevistas online, siempre van a ser presenciales. Si tenemos que viajar a donde sea para hacer la entrevista, pues a la E3 tiene este formato de entrevistas nómadas. Y como ha dicho, pues entramos muy fuertes en redes. Teníamos una base en YouTube muy potente y trabajamos muchísimo el contenido, sobre todo en Instagram y en TikTok, que elevaron los números muchísimo. Y como ha dicho Luis, en 2024 llegamos a los 500.000 y organizamos nuestro primer evento presencial, que también era, oye, vamos a probar, lo nuestro son entrevistas en formato digital, pero vamos a probar abrirnos a la presencialidad. Y con eso también pues pudimos ver la capacidad de convocatoria que teníamos, si realmente nuestra audiencia era fiel, o sea, era un poco prueba y error. Y bueno, hace un año ya de este evento, con Pepo Rey, que ha sido ponente aquí, y también pues lo que he dicho fue oye, a la E3 tienen que ser eventos presenciales, nos dedicamos solo a entrevistas y de momento no hemos hecho más, también porque nos sentimos más cómodos en lo digital, porque en lo presencial ya hay gente que cubre lo presencial. Aún estamos ahí en prueba y error, hemos probado de organizar varios más en España, no han salido, quizá pues no tenían que salir, y hemos llegado a 2025. Sí, en 2025 ya hemos pasado el 1.000.000 de seguidores después de 4 años, 5 años de pico y pala. O sea, el primer año en YouTube, por ejemplo, teníamos 350 seguidores, el siguiente año 3.000, el siguiente año 40.000, el siguiente año 200.000, ahora estamos cerca de los 400.000, en un año, si Dios quiere, estaremos en 1.000.000 o en 600.000, o da igual. Realmente los números, como os hemos dicho, no es lo más importante es cómo al final transformas un poco la vida de manera formativa, que es como nosotros lo intentamos, pues la vida de cada una de las personas que te escuchan. Entonces, bueno, ahora mismo, hace 3 semanas, por ejemplo, tuvimos la suerte de tener la entrevista más vista en España, con 1,5 millones de visitas, cosa que nosotros no nos esperábamos. Y ahora mismo, pues esta semana, este jueves, hemos sacado nuestra primera entrevista en inglés. Hace poco estuvimos entrevistando a la mujer de Jordan Peterson. Dentro de poco, si Dios quiere, entrevistaremos a Jordan Peterson. Entonces todo es poco a poco, siempre hacia adelante y también pues con paciencia, porque con paciencia es como al final acaban saliendo las cosas. Entonces, con este pequeño recorrido que esperamos que siga muchos años, hemos querido resumir en 10 aprendizajes todo lo que hemos pues podido captar de los invitados, de las experiencias que hemos tenido, de los fracasos, de los errores, de las cosas que sí que nos han funcionado, y lo hemos resumido en 10 aprendizajes que nos gustaría transmitiros, y que si os quedáis con alguno, pues para nosotros ya es un éxito, y que son, como veréis, adaptables a cualquier entorno, cualquier proyecto personal, laboral. Lo nuestro es un podcast, pero es adaptable a un restaurante o a lo que sea, o a la propia vida familiar, ¿no? El primer aprendizaje es que tenemos que pensar en grande y tenemos que actuar en grande, que no es lo mismo pensar en grande y luego actuar en grande. Nosotros pensamos en que hay que ser como halcones. ¿Cómo son los halcones? Bueno, los halcones son aves relativamente pequeñas, pero que vuelan altísimo y son las aves más veloces del planeta. Llegan a los 389 kilómetros por hora. Entonces el halcón, cuando está volando alto, cuando está surcando los cielos, divisa una presa y va con todo, con muchísima velocidad a por ella. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay que intentar volar alto, hay que intentar tener miras altas, y al mismo tiempo hay que actuar en grande para cualquier cosa. Hay que, si tienes un examen, por ejemplo, pues tienes que intentar pensar en sacar la mejor nota, pero al mismo tiempo tienes que estudiar, tienes que luchar para conseguir la mejor nota. Nosotros, por ejemplo, antes ha salido Eduardo Verástegui aquí en una foto, tardamos 4 años en entrevistarle y nosotros pensamos, a ver, ¿quiénes son las personas mexicanas más famosas que podríamos llegar a entrevistar? Teniendo en cuenta que una parte importante de nuestra audiencia es mexicana. Y entonces dijimos, oye, pues uno de ellos puede ser Verástegui. Lo primero que hicimos fue mirar lo más alto posible y luego actuar también con paciencia durante 3-4 años para conseguir esa entrevista, y luego de 3-4 años le hemos conseguido entrevistar. Y esto nos pasa con cada uno de nuestros invitados. Hace 3 semanas, una cosa así, me llamó el jefe de comunicación
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha ido nunca a ningún podcast. Entonces me dijo: Luis, la presidenta va a ir a vuestro podcast por primera vez. Yo me quedé, joder. Yo, le había empezado a escribir en 2021 cuando teníamos 350 seguidores, porque un amigo me pasó su contacto. Y entonces, gracias en parte a tratar de ser halcones, volar alto y ir a por ella, y siempre con mucha paciencia, etcétera, pues nos ha acabado saliendo, y si Dios quiere, en 2 semanas la vamos a entrevistar. Y siempre lo hemos llevado esto como con mucha humildad, es decir, siempre hemos sido como desubidos, es que queremos llegar, ahora nuestros objetivos son Trump, Milei, el Papa Francisco, pero porque vamos a intentar llegar a lo más alto. Nos podríamos haber quedado en los políticos españoles y ya lo hubiéramos conseguido, y ahora qué, ¿no? Entonces, pero siempre hemos llegado, hemos intentado mirar súper alto, y de vez en cuando pues sí que tienes un Eduardo Verástegui que te dice que sí, una presidenta Isabel Díaz Ayuso que te dice que sí, en políticos en España pues ya casi hemos cubierto el cupo. Y con ese propósito de salir fuera, abrirnos al mundo, no solo quedarnos en España, pues hemos conseguido también pues estar hoy aquí, mañana nos vamos a Miami, y hemos estado viajando por todo el mundo conociendo a la gente que queremos llevar a nuestra audiencia. El segundo aprendizaje que ha sido clave, de verdad, para nuestras entrevistas y para nuestro recorrido, han sido las conversaciones auténticas. Nosotros nunca hemos intentado ser quien no somos, nunca hemos intentado mostrar otra cara. A la E3 es lo que es. Luis y Pablo somos Luis y Pablo, y la gente que nos conoce verá que es que no intentamos ser otra cosa en redes o en el podcast. Y luego ha sido clave, ya a esto a nivel estratégico, de conseguir invitados, porque hemos llegado a hacer amistad con la mayoría de los invitados, gracias a esa cercanía, esa autenticidad, a ver que somos pues 2 chicos jóvenes, que también ha sido muy clave para que nos digan que sí a entrevistas. La gente joven pues quizá no es tan lanzada, o a la gente no le llegan propuestas de gente joven, y a la que les llegan pues se sorprenden y nos dicen que sí. Esto es pues en casa de David, en un hotel con José Mota, con Cristina, con Emilio, y en el despacho de Rafa. Te abren las puertas a su casa, no van ellos a tu plató, sino que te abren las puertas a su casa, luego pues te invitan a cenar. Con Eduardo pues nos tomamos un asado en su casa después de la entrevista, y nos podría haber echado: oye, muchas gracias por la entrevista, mucho éxito y adiós. Y estuvimos toda la noche hasta las 5 de la mañana bebiendo micheladas aquí en México, y por esa cercanía, porque vio, ostras, 2 chicos jóvenes que hacen cosas bien, que la entrevista me ha gustado, que también pues les tiene que gustar, y esas conversaciones auténticas. No hablamos de nuestros números, no hablamos de nuestras cosas, pues al revés, de las cosas de nuestra vida personal y lo más cercano posible. Aquí hay 2 lemas que son importantes. El primero, no hacer networking, sino hacer amigos, que esto es algo que creo que es bastante interesante. Y luego también que el protagonista sea siempre el invitado, porque esto hace que al final él sea la persona pues, que se sienta más cómoda siempre. Al final te está cediendo el tiempo y tú tienes que tratarle pues, lo mejor posible. Y para nosotros esto lo hemos intentado hacer desde primero de carrera, desde que teníamos 18 años, y ahora pues que tenemos 22, lo seguimos haciendo y lo seguiremos intentando hacer. Otro tema importante es que como te mires, mirarás y te mirarán. O sea, si tú a ti mismo te ves como que no puedes hacer nada, pues la gente en parte verá que muchas veces no puedes hacer nada, y obviamente no vas a hacer nada. Si tú crees que estás llamado a hacer cosas grandes, la gente probablemente te va a ver como que puedes dar y puedes hacer cosas grandes, o te van a dar una oportunidad porque ven esa ilusión que tienes dentro de ti, dentro de tu corazón, y probablemente acabarás haciendo cosas grandes. Entonces es muy importante esas miras altas, ese creer que, oye, estamos llamados a hacer cosas grandes, que hacer cosas grandes es tan importante un presidente del gobierno o una madre de familia. Los 2 tienen muchísima responsabilidad, ¿no? Entonces, estar llamado a hacer cosas grandes no es organizar congresos de 10.000 personas, es levantarte pues todas las mañanas con un propósito, empezando pues haciendo la cama, etcétera, etcétera. Entonces, como tú te mires a ti mismo, te mirarán y tú mirarás también el mundo. Y esto siempre lo decimos, que tener un podcast súper famoso con muchos tal, no es la excusa. Como ha dicho él, cualquier persona puede tener estas miras
nosotros siempre le decimos, oye, ¿qué quieres ser? Oye, quiero montar un podcast, vale, pues te podemos enseñar, pero con lo que sea, quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser tal. O sea, ¿a cuántos abogados has llamado esta mañana para quedar con ellos a tomar un café? Si contamos los periodistas o gente del mundillo nuestro con las que hemos quedado simplemente para tomar un café, sin intentar llegar a nada, o simplemente para conocer a esa persona y que nos cuente, que nos aconseje, o sea, hemos podido estar con más de 1000 personas. Y siempre intentamos en los viajes, pues, aparte de grabar entrevistas, quedar con gente importante o no importante, pero que nosotros creemos que nos pueden ayudar, y les contamos el proyecto y les pedimos consejo y dejamos que hablen y escuchamos. Y no intentamos nosotros explicar nada que no aporte, ¿no? Aquí también entra mucho el ejemplo, es decir, nosotros pues tenemos una responsabilidad que nos ha venido dada por estar en redes y ser mediáticos, y tenemos un ejemplo de cara, pues, sobre todo a nuestra audiencia. Cuarto aprendizaje, ¿para qué estoy y cuál es mi propósito? He hablado antes un poquito de esto, pero siempre, todas las veces que nos hemos sentado, Luis y yo, en serio, para, pues, puntos de inflexión que ha tenido el proyecto, o sea, ¿para qué estamos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Luis? Nosotros no lo hemos dicho, pero llevamos desde el primero de primaria, desde los 7 años en la misma clase, y por tanto nos hemos visto crecer. No éramos amigos, era el tío de la esquina de clase y ya está. Tampoco nos hemos llevado mal, pero sin más. Y entonces llegamos a primero de carrera, pues éramos los dos pringadetes que les gustaba el tema de la comunicación y demás, y nos juntamos para montar esto. Pero entonces nos hemos sentado muchas veces. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde quieres ir tú? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Y hemos tenido suerte que convocamos en muchas cosas, pero luego hay otras que no, y juntar esas diferencias pues también nos ha ayudado. Y ahora transmitiros, ¿para qué estáis vosotros? O sea, ¿cuál es vuestro propósito? Si es montar un podcast está muy bien, pero detrás del podcast hay un objetivo que es transformar la sociedad, ¿no? Y es lo que realmente aguanta al podcast, aguanta los ánimos, aguanta los fracasos que hemos tenido, los rechazos, nos han dicho 1000 veces que no, para llegar a Verastix. Tuvimos 4 años detrás, esos son, pues, que cada mes te diga que no, que ahora no puede ser, que va muy liado, que no sé qué, y bueno, pues encontrar ese propósito en tu vida personal primero, y luego cómo se refleja en tu vida profesional. En defensa de Eduardo, él nos conoció el día antes. O sea, nosotros habíamos estado 3 o 4 años, que esto pasa muchas veces, hablando con jefes de comunicación, jefes de prensa, etcétera, etcétera. Y luego también un poco lo que comentaba Pablo, es que si esto es un mapa, tienes un pin en un punto, si sabes cuál es tu propósito, si sabes qué es lo que quieres, entonces de alguna manera puedes ir con el hilo, pero siempre, quizá te desviarás un poco, pero siempre vas a ir acercándose a ese punto, ¿no? Por tanto, es muy importante saber para qué estamos, saber qué queremos hacer con nuestra vida. Hay una virtud que nos encanta, que es la magnanimidad, que al final la magnanimidad es hacer cosas grandes, pero para los demás, y para los demás. La magnanimidad sería un poco lo contrario a la ambición. La ambición es, oye, yo quiero hacer cosas muy grandes, pero para mi propio beneficio. La magnanimidad es, oye, quiero hacer cosas muy grandes, pero para el servicio de los demás. Entonces hay que ser magnánimo en lo pequeño para ser magnánimo en lo grande. Eso quiere decir que si yo quiero hacer cosas muy grandes y quiero transformar la sociedad en mi cosa, en lo que yo estoy llamado a hacer, tendré que ser magnánimo en lo pequeño. Si yo quiero tener una super reunión con mi despacho de abogados y tal, pero por la mañana no me hago la cama, o no trato bien a mi familia, o no trato, ahí hay algo que está fallando. Entonces todo el mundo puede usar esta virtud que me encanta, que es la magnanimidad, pero eso es muy importante, saber que somos magnánimos en lo pequeño para ser magnánimos en lo grande. Y para complementar un poco esto, magnanimidad viene la palabra de magna anima, o sea, la grandeza del alma, la importancia del ser para luego poder hacer. Entonces, nosotros hemos tenido muchas dudas en el hacer. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde enfocamos esto? ¿Qué pasa con nosotros dos? ¿Qué pasa con este viaje? ¿Me coincide con esto? Lo fácil ha sido siempre, pues, mirar en el ser qué queremos Luis y Pablo, no qué quiera Laetes, qué queremos Luis y Pablo, qué es lo que a nosotros nos hace felices y lo que creemos que, pues, nos hace buenos y seguir nuestro propósito. Y es esa, o sea, si tienes bien trabajado el ser, ese propósito del que he hablado antes, luego es mucho más fácil tener clara esa guía
en el hacer. Sexto aprendizaje, fracasar es parte del proceso. Somos expertos en fracasos y sobre todo en rechazos. Hemos fracasado muchísimas veces, ha habido entrevistas que no han salido bien, ha habido entrevistas que ha fallado la parte técnica, muchos rechazos, os podéis imaginar, o sea, siempre te dicen que no y cada 10 que no, pues sale un que sí. Y si hemos llegado a 130 invitados, pues multiplicar, ¿no? Pero para nosotros ha sido súper clave estar juntos, esto sí, si el podcast fuera solo de uno sería mucho más complicado. Tener siempre al otro, pues siempre ha sido esa ayuda adecuada que yo necesito para este proyecto. Y si no era él, pues era yo y nos animábamos mutuamente y siempre ha habido caídas de uno o caídas del otro que nos han ayudado a seguir adelante. Fracasar es parte clave del proceso, no solo una parte, sino es la parte fundamental. O sea, de cada paso para atrás que das, luego das dos adelante. Y esto lo hemos visto, o sea, montando eventos, montamos el primero, fue bien. ¿Qué pasó en el primero? Fue bien, sold out, 500 personas en Barcelona, súper bien, íbamos a sacar pues 7.000 euros de beneficio, qué bien, no sé cuántos. Y en el evento, el 24 horas antes, se inunda la universidad donde iba a ser, o sea, se inunda de 3 meses sin clases, o sea, bastante potente. Y en 24 horas tuvimos que cambiar todo, movilizar a 500 personas y el catering y los técnicos y el no sé qué, y eso pues tuvo un aumento de costes importante. Lo conseguimos hacer, o sea, 24 horas antes realmente fue un reto y para nosotros fue un puntazo porque lo conseguimos hacer. Y el día del evento nos robaron los 2 Macs, los 2 ordenadores, donde estaba pues todo lo que habíamos hecho, que lo teníamos en la nube, pero muchas cosas estaban allí, y nos robaron los 2 ordenadores en nuestro primer evento, donde habíamos sacado algo de beneficio restando los costes de lo de la universidad, y realmente al final acabamos perdiendo dinero teniendo que comprar los 2 ordenadores. Para nosotros fue un fracaso, pero fue un fracaso que solo sabíamos él y yo por el hecho de, pues que hemos montado esto y encima qué tal, nos han robado los ordenadores. Pero luego es verdad que hablas con la gente y desde fuera, que no conocen esto, o sea, el evento fue espectacular, me ha cambiado la vida, nos escribía gente, 1000 gracias por montarlo, a ver cuándo es el siguiente. Y entonces para nosotros, o sea, fue, pues mira, pues este fracaso nos tenía que humillar en este momento, así no se nos sube tanto el éxito del evento, y este fracaso luego nos ha servido pues para tener más ambición a la hora de montar eventos, que otra vez. El segundo evento que intentamos montar siempre han sido en Madrid, y mi madre siempre, que está ahí mi madre, siempre ha comprado billetes de tren 3 meses antes para intentar ir al evento, y los ha tenido que anular 3 veces, porque le hemos cambiado la fecha, porque han fallado proveedores, han fallado la productora, se nos ha ido el inversor, y ahora estamos montando el 4º intento, a ver si sale, enero de 2026. Bien, es cierto que gracias a esos 3 mini eventos que hemos intentado empezar después, con 2.000 personas, 1.500 personas en Madrid, ahora el 17 de enero del 2026 vamos a hacer un evento con 10.000 personas en Madrid. Entonces, bueno, si Dios quiere. Todos invitados. Si no se inunda el resto. Si no se inunda nada, si no pasa nada, pues no llevaremos los ordenadores. No llevaremos los ordenadores. Y sí, pero siempre, o sea, estábamos ilusionados con este primer intento, teníamos atados ponentes, teníamos atados la fecha, teníamos atados todo. Y 2 meses antes, oye, se va el inversor, os quedáis sin dinero porque han tenido un problema interno. Y o sea, fue un bajón de, bueno, pues mira, lo nuestro es el podcast, nos olvidamos de la presencialidad, aquí hemos fracasado y no pasa nada, y ya está. Pero pues 5 meses antes llegan unos tipos que lo petan en España con eventos presenciales y nos dicen que se quieren juntar con nosotros para montar uno enorme de 10.000 personas. Al principio fue, o sea, ¿cómo os explico? Que nosotros no tenemos muy buena suerte en esto, juntaros con otros, y no, estamos intentando montarlo y Dios quiera que salga. Fracasar es una bendición y es parte natural del camino. Otro punto importante es que es ser constante, astuto y disciplinado. Nosotros al final llevamos 5 años
tratando de subir todas las semanas una entrevista. Llevamos cientos de entrevistas ya subidas. Entonces, si hay gente que dice, wow, ya tenéis X seguidores o ya sois uno de los podcasts más grandes de España y del mundo hispano, bueno, no es porque seamos influencers y hayamos decidido montar un podcast, que esto pasa muchas veces. Cristiano Ronaldo se hace un podcast y tiene 60 millones de seguidores al cabo de 3 días. Nosotros no somos Cristiano Ronaldo, nos hacemos un podcast y tenemos 3 seguidores, nosotros 2 y nuestras madres, o 4 seguidores al cabo de 2 días, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que después de 5 años ya tenemos un poco de relevancia. Ahí está la parte de ser constantes y ser disciplinados. El jueves pasado estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, o hace 3 jueves en Barcelona, ¿vale? En Londres, en el congreso de Jordan Peterson. Y el jueves tenía que salir una entrevista. Y el jueves por la mañana estábamos haciendo otras 1000 cosas en el congreso de tal, de no sé qué. Estábamos incluso grabando otra entrevista. Pablo me dijo, Luis, tiene que salir la entrevista. Y yo, es verdad, tiene que salir la entrevista. Entonces nos pusimos en una esquina, nos conectamos al internet de tal, no sé qué, y salió la entrevista. Luis intentó, oye, ¿y si la colgamos el domingo y nadie se entera? Ya. Y le dije, no, es que no depende de la gente, o sea, depende de nosotros. Claro. Cada semana tiene que salir porque nos lo hemos propuesto, porque además depende gente, nuestra audiencia, pues dependen de nosotros y lo que les queremos ofrecer es lo mejor, ¿no? Entonces, este jueves tiene que salir y nos pusimos los dos, normalmente lo hace más la preparación de esa entrevista, pues le ayudé, nos pusimos los dos y tuvimos que anular algo, tuvimos que dejar de comer para sacar esa entrevista, ¿no? Entonces a las 5 hora española tenía que salir esa entrevista y nos ha pasado un poco lo mismo aquí. A las 5 hora española tiene que salir la entrevista, pues nosotros a las 8 de la mañana preparando la entrevista antes de entrar en el congreso para que saliera nuestra primera entrevista en inglés. Sí, o sea, los jueves tiene que salir la entrevista a las 5 horas españolas. Si no sale, pues escribís un correo por Insta en plan, oye, ¿de qué vais? ¿Sois unos mentirosos? No. Y luego otra cosa muy importante es lo que he puesto en el centro. Para nosotros de verdad ha sido clave, que es el hecho de ser astutos. En España, no sé si en México también ocurre, la gente joven tiene miedo a llamar por teléfono. No sé por qué, no sé si por estamos todo el día con el móvil, lo que sea, pero luego ponerte con una persona de primer nivel y llamarla, a la gente, sobre todo joven, le da mucha cosa, ¿no? Pues a nosotros siempre, desde que hemos sido muy jóvenes, hemos pensado, oye, hay que llamar por teléfono y no pasa nada. Luego también a la gente, con tanta interacción en las redes sociales, le cuesta interactuar con personas en la vida real. Entonces, oye, nosotros también desde tercero de la ESO, como decía antes Pablo, hemos quedado con muchísimos periodistas, porque nosotros pensábamos, vale, queremos ser periodistas o queremos ser comunicadores, salen no sé cuántos miles en España y aún más en el mundo. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarnos un poco? Oye, pues vamos a quedar con periodistas españoles que sean relevantes o que a nosotros nos interesen. Lo mismo, si alguien quiere ser médico, abogado, empresario, seguro que tú o tus padres o quien sea conoce a gente que ha tenido un éxito relativo, ¿no? Y entonces puedes quedar con él, tomarte un café y de alguna manera aprender un montón. Entonces ahí está la parte de la astucia. Aquí, por ejemplo, pudimos hacernos una foto con Jim Caviezel y tal, básicamente porque fuimos a Marruecos y a Malta luego para ver un poco la grabación de la nueva película que van a sacar y tal. Y entonces, pues nada, tuvimos la suerte de tal, y todo esto fue gracias un poco a la astucia, al no tener miedo y al ir siempre pues con esa idea de que nada es imposible y que al final, oye, si nos dicen que no, no pasa nada, ya nos han dicho que no 10.000 veces, y siempre esto sí, es muy importante hacerlo con respeto. Si a nosotros los jefes de comunicación, jefes de prensa o los mismos ponentes nos dicen que sí, es porque siempre tratamos de tratarlos con el máximo de respeto. Y es esto, a mí los de comunicación en este caso, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid me han dicho que no 10.000 veces, pero siempre es, no pasa nada, le felicitas la Pascua, le felicitas la Navidad, le felicitas el cumpleaños si te lo ha dicho, ¿no? Así durante varios años, y al final te dice, oye, va a ser el primer podcast al que va a ir. No sé si porque hemos sido pesados o porque al final les hemos caído bien o lo que sea, ¿no? Pero es esto, ¿no? Ser astutos es muy importante y no ser parados. Hay mucha gente que... no pasa nada, te mueves, llamas, tal, y ya está, ¿vale? O sea, es importante esto, ser astutos. Sí, a nosotros nos ha funcionado. Siempre nos ponemos como el reto entre los dos de... O sea, estábamos volviendo el otro día en coche, veníamos de grabar una entrevista, íbamos a comer y... ¿a quién llamamos? Entonces sacamos la agenda y tenía yo el contacto del presidente del Barça, pero nunca le habíamos... O sea, ¿cómo le llamas o cómo le escribes un WhatsApp sin antes... Y
y en el coche mismo, vamos a llamar, luego no nos cogió, pero Luis me grababa con el móvil como yo hablaba con el presidente, y luego no nos cogió, pero bueno, ese día dijimos, venga, va, y salió, y luego no nos cogió, pero esa astucia que tuvimos, y esto han sido, y luego se ha visto, este es uno de los frutos de esta foto, la entrevista con Eduardo Verástegui, luego él resulta que está haciendo una peli que nos ayuda a nivel inversión en España, y lo estuvimos ayudando, nos invita al rodaje en Marruecos, podemos conocer a Jim, nos ha dicho que sí a grabar una entrevista, o sea que si Dios quiere grabaremos con él, y luego han salido como pequeñas vías, nos han abierto diferentes caminos. Si estamos aquí hoy es porque cuando estuvimos en agosto en México, en la casa donde nos hospedábamos, conocimos a Chacs, que es uno de los 6 organizadores, como medio de rebote, no sabíamos ni qué era el Congreso de las Familias, ni quién era él, ni quién era nada. En México íbamos muy peces. Y si estamos, es gracias pues, a ese viaje que decidimos coger vuelos un día antes. Esto es gracioso, estábamos cada uno por separado de vacaciones en agosto en España, yo en los Pirineos y él en el sur, o sea, cada uno en una punta, y me llama este flipado y me dice, oye, que me han dicho que podemos entrevistar a Verástegui. Y yo, ¡hala, qué bien! Pues nada, en septiembre ya me cuentas. Tenemos que entrevistarle la semana que viene. Y yo, vale, ¿Barcelona o Madrid? Hay que ir a México. Y sin decírselo a mi madre, compramos billetes ese mismo día. Al día siguiente quedábamos los dos en Barcelona y salía el avión, ¿no? No habíamos salido de España para hacer entrevistas nunca. Y gracias a ese, oye, pues venga, pues vamos a hacerlo, o sea, ¿por qué no? ¿Qué nos para? O sea, si podemos, y además yo tengo una amiga en México y además, pues vamos a hacerlo, vamos a probar, si sale bien, guay, y si sale mal, pues oye, nos vamos los dos de viaje de amigos y ya está, y no de novios, de amigos, y gracias a eso, pues luego 3 meses antes hemos estado en Marruecos, hoy estamos aquí. De aquí pues ya han salido 1000 cosas y 1000 proyectos y miles de contactos y cosas, y luego la importancia de la astucia. Un gran amigo mío dice que hay que ser astutos como serpientes. El 8 es no buscar aplausos sino impacto. Esto a nosotros nos afecta mucho pues porque pues nuestra profesión pues sí que tiene ese impacto, ese famoseo, esos aplausos que a veces pues te pueden ir en contra, la gente que te pida fotos, el estar aquí 1 metro por encima de vosotros, pues siempre que a la de 3 no tenga ese objetivo, o sea, que a la de 3 sea a la de 3, pero que detrás siempre hay un Luis y un Pablo, y que podamos ser lo que decíamos antes, el ser para luego hacer, pero que nosotros seamos cada uno lo que es, y que no sea el objetivo nunca. Es muy complicado, y os lo digo de verdad, porque muchas veces o él me ha tenido que llamar la atención a mí o yo a él, pero porque es lo más fácil y lo más orgánico, y está bien, pero si no hay un impacto previo en esa audiencia, no tienes que estar esperando aplausos. Si después detrás de esos aplausos pues realmente hay algo bien que has hecho, oye, pues, o sea, no falsa humildad tampoco, ¿no? Pero bueno, que siempre haya un impacto en la audiencia, y eso lo hemos visto en comentarios, en gente que nos escribe, en gente que nos habla. Aquí me ha parado alguna, es que a mí me han encantado estas entrevistas, es que esto se lo pasé a mi hijo y entonces no sé qué. Entonces ahí es cuando nosotros realmente nos sentimos satisfechos de nuestro trabajo, no con los aplausos, sino con ese impacto que de verdad es lo que nos llega, ¿no? Hubo una entrevista que no estábamos seguros si hacer, que fue hace 1 año y medio, una cosa así, que fue a Pep Borrell, que justamente estaba hablando. Pensábamos, no sabemos si es para a la de 3 o no, pero oye, vive al lado de la ciudad en la que estamos y tal, oye, pues vamos a hacerle una entrevista. Y entonces nosotros pensábamos, vale, de alguna manera es formar a la sociedad, que es una cosa, empezando por los jóvenes, que es lo que al final nosotros tratamos, en valores naturales, en valores que se están perdiendo y hay que recuperar, ¿no? Y entonces Pep Borrell, como bien sabéis, habla sobre el compromiso, sobre cómo enamorarse y mantener el amor elegido.
Nosotros pensábamos, no es la persona más famosa que hemos entrevistado, ni vamos a entrevistar probablemente, pero su mensaje es muy potente. Y además no es experto, o sea, él es dentista y esto habla como de la experiencia. Nosotros siempre habíamos intentado tratar pues, con expertos o con tal. Teníamos muchas dudas. Y entonces, después de hacer la entrevista con él, ahora es una de las más vistas de toda la D3 y además en redes sociales llegó a 50 millones de personas. Es la entrevista que más visitas ha tenido en redes sociales. Había algunos vídeos con 8 millones de visitas, con 5 millones de visitas, y esto fue porque buscamos más el impacto pensando que su mensaje puede ser muy bueno para la gente joven, etcétera, y gracias a eso, a buscar el impacto y no tanto los aplausos de entrevistar a un político o a un escritor famoso en España, pues conseguimos realmente pues unos beneficios mucho más grandes. Y la top, que está dentro de las top 5 también es María Calvo, que de ahora creo que hablaba ahora. Ella pues no es nada famosa. En España es que yo ni la conocía, la conocimos, vimos una charla suya y nos gustó y dijimos, creo que va a tener 3.000 visitas la entrevista y además no sé qué, y además no sé cuántos. Y es la top 3 también, o sea que realmente las mejores entrevistas a nivel de visitas y de impacto no han sido para nada con los más famosos ni con los más conocidos. Al revés, hay veces que ha sido total, o sea, tiene 1 millón de seguidores en 3.000 visitas y a nadie le ha gustado porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces ahora siempre intentamos buscar ese impacto, o sea, ¿esta entrevista puede impactar en la gente? Pues simplemente un tío mediático porque sí. Otro punto muy importante es que cada uno al final decide su historia. A mí, mi hermano, que lo quiero un montón, mi hermano mayor, me decía, oye, mejor no estudies periodismo porque al final es muy complicado. Y mi padre siempre ha querido, pues oye, ¿por qué no estudias Derecho? Que al final así te amuebla la cabeza y tal, tú que eres bastante disperso y tal. Bueno, pues yo dije, no, yo quiero estudiar periodismo, ¿no? Entonces al final cada uno decide su historia. Claro que tienes que escuchar a tus padres, claro que tienes que escuchar a tus tutores, claro que tienes que escuchar a las personas que más te quieren. Es importante no escuchar a un tío porque quizá tiene una relevancia. Tienes que escuchar a la persona que realmente te conoce, que realmente te quiere. En este caso, bueno, pues tus padres, quizá tu mejor amigo, tu tal, ¿no? Es muy importante. Y también gente que sepa sobre el tema. Y gracias al final hacer lo que me salía a mí de mi corazón, lo que al final nosotros creíamos que estábamos llamados, pues hemos llegado a lo que estamos llegando ahora, que no sé ni, bueno, o sea, ojalá sea solo el inicio, ¿no? Entonces es esto, cada uno decide su historia. Obviamente tienes que escuchar a todo el mundo muy bien, bueno, a todo el mundo que te quiere y que te conozca de verdad y que realmente te pueda ayudar, pero al final eres tú el que descubres tu propósito, quizá incluso te ayudan a descubrir tu propósito, etc. Si a ti te encanta pintar y crees que realmente puedes llegar a ser una gran pintora, un gran pintor, pues adelante. Y si tú crees que puedes llegar a ser un gran abogado, aunque tu padre te diga que hagas matemáticas, quizá tienes que escucharle, pero al mismo tiempo pues hacer lo que a ti te salga del corazón, porque al final es lo que a nosotros, lo que a mí me ha funcionado. Escuchar pero no hacer caso. Y con eso escuchar, pues sí que a veces esto no lo había pensado, pues tiene que ser así. Y sí, ¿no? Y es lo que decíamos antes, yo es que lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué quieres ser de mayor? Pintor. O sea, ¿con cuántos pintores has quedado en los últimos 3 meses? O sea, espabila, ponte a llamar gente que haga lo mismo que tú, escucha de los expertos, pero escucha y forma tu propio criterio para luego decidir, pero que tú decides, y eso es muy importante. Ahora vivimos como, o sea, vemos gente de nuestra edad que a veces lo vemos pasear Luis y yo o pensamos en él y dices, este tío, o sea, es como que va por inercia y porque es lo que toca, cole, universidad, prácticas, ahora hace no sé qué, ahora no sé cuántos, que a lo mejor es lo que toca, pero hazlo porque tú quieres hacerlo. Último aprendizaje, el número 10, el momento es ya, y va ligado a todo lo que hemos explicado. ¿Cuál es tu propósito? Decide tu historia, tienes que ser astuto. Entonces, el momento es ya, no esperes a hacer cosas mañana, el momento es ya, mañana no, hoy. O sea, ¿con quién tienes que quedar? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Qué tienes que hacer? O sea, hazlo ya, empieza el jueves. Hay una frase del maestro Oogway, que para nosotros es un gran mentor, es la persona más... No, es broma. El maestro Oogway es de Kung Fu Panda. Hay una frase muy chula que dice, a ver si me sale, el pasado es historia, el futuro es un misterio y el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Y nosotros nos lo adaptamos cada día, cosas que hay que hacer ya. No dejes la entrevista para el domingo, hay que colgarla hoy. No llames mañana, llamamos hoy.
la entrevista de Verástegui es en 3 días, volamos mañana a México, salimos hoy de la ciudad de vacaciones, entonces ese aprovechar el momento, el típico no dejes para mañana lo que quieras hacer hoy, es real y a nosotros es en parte lo que nos ha ayudado hoy a estar aquí. También es importante, hay gente que, por ejemplo, en España la guitarra es muy típica. Yo creo que aquí en México también bastante, ¿no? La guitarra española, ¿no? Hay gente que quiere aprender o quiere empezar a tocar la guitarra con una guitarra de 10.000 euros. No, yo, por ejemplo, yo sé tocar un poco, yo sé tocar la guitarra un poco y empecé con una guitarra de 30 euros que tenía en casa, luego ya me he comprado pues una guitarra un poco mejor. El podcast no lo empezamos con todo el equipo que tenemos ahora de cámaras 4K, con focos, con tal. No, empezamos con la cámara de mi portátil. Entonces hay que empezar ya y hay que empezar también un poco con lo que tengas. No hace falta tenerlo todo perfecto para empezar, porque los momentos perfectos al final no existen. Tú haces los momentos perfectos. Igual que la pareja perfecta no existe, sino existe la pareja que se trabaja todos los días y esa se convierte en la pareja perfecta. Para concluir, después de estos 10 aprendizajes, lo resumimos en 3 puntos que ya veis que está todo ligado. ¿Para qué estoy? Y es un ejercicio que os invito a hacer cada uno en su ámbito. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es mi propósito? No tengas miedo a ese rechazo, a ese que dirán, a ese paso en falso que puedas dar. Si das uno hacia atrás, luego ya verás que salen 2 para adelante y que el momento es ya. El momento es ahora, hazlo ya. Da la charla hoy, escribe a ese tío hoy, llama. Y haz, al menos ten las ganas ya de hacerlo. O sea, lo primero es soñar, lo que ha dicho él, soñar alto, metas altas, pero ten esas metas. No seas este tío que va en la rueda del sistema del mundo y que va haciendo y que va, pero no sabe muy bien por qué, y le preguntas y hazlo, o sea, hazlo ya. Es muy importante también esto, pues no tener miedo, como hemos dicho, ¿no? O sea, al final, si algo no tiene que salir, no saldrá y no pasa nada, lo volverás a intentar, luego lo volverás a intentar de otra manera distinta porque hay que ser astutos, pero no tengamos miedo. O sea, estamos llamados a hacer cosas muy grandes, que la magnanimidad, como he dicho, empieza por las cosas pequeñas, así que vayamos a por ello y no tengamos miedo. Muchas gracias, Mérida. En familia somos uno, por un